Y ahora en Mar del Directo vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, espero que esta tormenta, esta lluvia que tenemos en la ciudad de Mar del Plata no complique la comunicación. Por favor, sí que nos acompañen los dioses. Por favor, bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, un poco tiene relación con lo que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con alteraciones del movimiento durante el sueño. Sí, vamos a hablar primero de un trastorno que es conocido como sueño REM sin atonía. El nombre por ahí más formal es trastorno de la conducta del sueño REM. Y en este trastorno lo que nosotros vemos es una persona que mientras duerme grita, insulta, se ríe, habla, patea o tira golpes en forma indiscriminada, ¿sí? Y lo que está ocurriendo acá es que esa persona está expresando en movimientos el contenido de los sueños que está soñando, el contenido onírico, ¿sí? Claro. Y además, frecuentemente no está teniendo sueños tranquilos, viste, con un monte relajado, de vacaciones en el Caribe, sino que suelen ser sueños de contenido desagradable, anormal, particularmente violentos, de conductas complejas, con el consecuente riesgo, al no poder medir esos movimientos porque la persona está dormida, de producir lesiones, autolesionarse o en el caso de dormir con alguien en la cama, lesionar a la persona que duerme con ellos. Este cuadro clínico se ve con más frecuencia en varones, en hombres, después de los 50 o 60 años, y frecuentemente ocurre en el contexto de enfermedades neurodegenerativas o incluso preceden ciertas enfermedades neurodegenerativas unos 10 o 15 años, un grupo de enfermedades neurodegenerativas que se llaman alfa-sinucleinopatías. Las más conocidas son, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson o un tipo de demencia que es la demencia por cuerpos de Lewy o Lewy body, ¿sí? Y, o sea que pueden estar precediendo este tipo de trastornos. ¿Y por qué ocurre esto? Vamos a recordar un poco cómo funcionaba el sueño normal de una persona. Nosotros Sí. mientras dormimos tenemos ciclos del sueño. Cada ciclo dura más o menos 1 hora y media, o sea que a lo largo de una noche pasamos por entre 4 y 6 ciclos. Cada ciclo tiene varias fases, pero a grandes rasgos podemos dividirlos en dos grupos. El sueño no REM, donde hay varias fases, y el sueño REM. REM quiere decir Rapid Eye Movement, o sea, movimiento ocular rápido. Ajá. La persona está con los párpados cerrados, pero los ojos tienen un muy intenso movimiento. Es el periodo de mayor actividad cerebral. Uno lo ve en una polisomnografía, que es un estudio, una especie de electroencefalograma mientras dormimos, vemos que hay máxima actividad cerebral y es el momento en el cual hay mayor contenido de sueños, sueños más intensos, más vívidos, más realistas, suelen ser los sueños que recordamos. Entonces, hay máxima actividad cerebral. ¿Qué hace el cerebro normalmente? Desconecta, corta el tono muscular de las extremidades, cintura escapular, cintura pelviana, miembros superiores, miembros inferiores. Obviamente no desconecta tono muscular de músculos respiratorios, ni de la deglución, ni de los ojos, que decíamos que se mueven muy rápidamente. ¿Y esto para qué es? Casualmente porque estamos teniendo mucha actividad, sueños muy intensos, para que no representemos motrizmente casualmente esos sueños. Bueno, ¿qué ocurre en esta patología? En esta patología lo que ocurre es que no se produce esa desconexión muscular. Entonces la Bien. persona que además particularmente está teniendo sueños muy intensos y de contenido en general desagradable y Sí. violento, no, no, no entra en ese estado de atonía y empieza a reproducir esos movimientos, el contenido de los sueños que tiene. El diagnóstico se hace con este estudio que yo decía, la polisomnografía, y lo que vamos a ver es que hay tono muscular en la fase REM. Ujú. La causa es una disfunción en unos núcleos que se encuentran en el tronco del encéfalo. Creo que esto ya excede un poco el tema, pero este es un trastorno en el cual sí, si ocurre, hay que consultar con el médico, porque muchas veces ocurre, como decía, en el contexto de enfermedades ya declaradas, Claro. como Parkinson, Depende por la ejemplo. frecuencia también porque si sucede muy de vez en cuando esto, debemos ocuparnos de igual manera que si no sucede todos los días. Sí, en realidad yo estaría atento siempre. Es Bien. raro que ocurra una vez y otra vez no, ¿no? Lo que sí puede ocurrir es que una persona, a ver,
Esto hay que estudiarlo, ¿no? Porque es muy común que a veces uno esté inquieto durmiendo y la persona que duerme con vos te dice, che, te moviste toda la noche. Pero esto no es porque tengamos un sueño REM sin atonía. Probablemente en los periodos que tuvimos sueño REM quedamos en atonía. El Bien. movimiento fue en los otros periodos porque o nunca alcanzamos el sueño REM, tuvimos un sueño mucho más superficial, porque estamos estresados, porque estamos inquietos. Entonces siempre conviene estudiarlo. Siempre cuando hay alguna alteración del movimiento en el sueño, es recomendable consultar, ¿viste? Hacer un Sí. estudio que es muy Para descartar. simple, que no es doloroso, que no es invasivo para Bien. nada, claro, y uno ya ve si está ocurriendo algo, si hay algo patológico o no. Bien, y justamente la semana pasada estuvimos hablando de la parálisis del sueño y por problemas técnicos. Nos quedamos en la parte de cómo se puede prevenir eso. Sí, recuerdo muy rápidamente para la gente que por ahí no escuchó que la parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que ocurre cuando se pasa del sueño a la vigilia, o sea que la persona se despierta, pero no puede hablar, no puede moverse, solo puede mover sus ojos, está paralizado, como si estuviera cuadripléjico, y que muchas veces a esto se le suman las agradables experiencias de alucinaciones visuales, ver cosas, escuchar cosas que no hay, o tener sensación de que lo tocan o de que hay una presencia extraña en la habitación. Esto genera mucho miedo, mucha preocupación, pero son trastornos benignos en los cuales casualmente, volviendo a esta cuestión de los ciclos del sueño y del sueño REM, nosotros nos solemos despertar transitando este sueño REM, o sea, nos despertamos con máxima actividad cerebral, pero en atonía muscular, y recuperamos rápidamente el tono muscular. Acá hay un retardo en la recuperación de ese tono muscular que puede durar de 1 minuto a 3 minutos, y esto hace que la persona esté ahí medio saliendo del sueño, pero sin poder moverse. Y que si bien las causas no eran conocidas, habíamos dicho que había factores predisponentes como la deprivación del sueño, la irregularidad en el sueño, el jet lag, o tener horarios rotativos, o trabajar de noche, dormir boca arriba y nuestro querido estrés. Y entonces, ¿cómo se previene este trastorno? Y acá ahora sí, esperemos que no se corte. No. Se previene casualmente modificando esos factores del sueño. Tenemos que tratar de regularizar los hábitos del sueño. Primero, dormir bien. Dormir bien es cantidad y calidad. Yo siempre Bien. digo esto y se van a cansar de escucharlo. O sea, una cantidad adecuada de horas, lo ideal 7, 8 horas. Yo ya sé que vos dormís 5, como dormía Bernardo Neustadt, menos dormía él, creo. Sí. Pero bueno, tratar de dormir unas 7, 8 horas y dormirlas con calidad, o sea, se duerme de noche. Por eso, en lo posible, también tener regularidad en el sueño, no privar el sueño y no tener sueño irregular. Tratar de dormir siempre en el mismo horario, siempre de noche, en la medida que podamos. Obviamente, si tenemos un trabajo que nos lo impide, no vamos a tener que sostener esta irregularidad. Después decíamos, bueno, dormir boca arriba predispone. Bueno, dormir de costado. Esto no quiere decir que todos los televidentes hoy se vayan a acostar y duerman de costado. Esto es si les pasa con frecuencia, ocurren con frecuencia este tipo de episodios, que a veces eran muy esporádicos, 1 o 2 veces en la vida. Se calcula que hasta un 45% o más de la población puede tener esta experiencia por lo menos una vez en la vida, pero otra cosa es cuando es recurrente, que también es benigno, pero genera muchísima preocupación. Entonces, ahí sí, tratar de dormir de costado y obviamente, en la medida de lo posible, disminuir los niveles de estrés, que cómo se hace, bueno, incorporando actividades que disminuyan particularmente los niveles de estrés, actividad física, vida social, actividad recreativa, Bien. tratar de disminuir la sobrecarga que siempre solemos tener, ¿no? Perfecto, entonces, Pablo, muchísimas gracias. Como siempre, muy claro todo. Bueno, gracias a ustedes. Buena semana. Buena semana para vos también. Ayer hablábamos con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi.